Hola a todos, Citizen Tech por aquí. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy les traigo varias noticias, entre ellas una relacionada con el esperadísimo Escuadrón 42, noticia que puede sonar algo controversial, pero no me quiero adelantar, así que vamos al ruedo. Dale, arranquemos. Bueno, como sabrás, CIG, la empresa detrás de Star Citizen, también es la encargada de desarrollar a lo largo de todos estos años la campaña single player de este juego que se llama Escuadrón 42. Siempre es bueno aclararlo porque, como se suele decir, el público se renueva. Recientemente salió a la luz que los desarrolladores de esta empresa están trabajando arduamente para cumplir con los plazos de la CitizenCon, que bueno, tendrá lugar el 19 de octubre próximo. Según un correo interno, la empresa ha pedido a sus empleados que redoblen esfuerzos en las próximas semanas para asegurarse que la comunidad tenga una experiencia increíble, por lo que parece que no hay descanso y trabajarán 7 días a la semana. Estos trabajos incluyen finalizar el parche 3.24.2 para el universo persistente y aquí está la noticia, sí, preparar una demostración del capítulo 1 de Escuadrón 42. Para lograr esto, la compañía supuestamente ha exigido trabajar extra los fines de semana y que el personal esté presente en la oficina los viernes y sábados, aunque normalmente algunos de esos días son de trabajo remoto. Luego, bueno, en la noticia hay otros detalles, digamos, de tipo más interno, como que para complementar todo este esfuerzo el personal recibirá TOIL, o lo que significa tiempo libre compensatorio, que podrán utilizar más adelante. La noticia también es verdad que tira un poco de hate, creo yo, dado que apunta a que, bueno, trabajar varios fines de semana seguidos es solo la última de una serie de exigencias que los empleados de Cloud Imperium Games han estado soportando. Se habla de mala gestión y de cómo estos requisitos están llevando a algunos empleados a abandonar la empresa por completo. También se menciona que el TOIL solo se podría utilizar después de que el juego se lance, y si los empleados dejan la compañía antes de esa fecha, bueno, perderán todo el tiempo libre acumulado. Como te digo, esto puede sonar más a una especulación o, bueno, temas internos de la compañía. Ya sabemos que estas cosas podrían o no ser reales, son temas internos, pero bueno, a ver, trabajar sábados y domingos en este ambiente, hablo del rubro informático en general, no me asombra para nada, pertenezco a él. De hecho, es bastante común, sobre todo cuando los plazos están al límite y hay que cumplir con diversas entregas o, bueno, en su defecto, apagar incendios que suceden en cualquier día u horario. Ahora, cambiando de tema y pasando a más cambios que se vienen realizando en el parche 3.24.2, si recordás, en el video anterior te mencioné que se habían reducido velocidades en el boost de las naves, y también te dije que el mismo Yogi Clat dijo no estar al tanto de esos cambios, que no lo habían informado del asunto. Bueno, ahora el mismo Yogi Clat ha comentado que esos cambios han sido revertidos en el último parche de 3.24.2 que están testeando los Evocatis. Al parecer hubo un error de comunicación con el equipo de trabajo, lo que causó cierta confusión. Se había pensado reducir las velocidades de impulso en comparación con las velocidades base del modo SSM, pero esto, bueno, no se va a implementar aún. La razón principal es que este tipo de ajustes debe ir acompañado de mejoras en las velocidades de los proyectiles de las armas, algo que, bueno, no está listo para este parche. Según Yogi, también dijo que una pequeña iteración sobre las velocidades del modo SSM no ayudaría mucho en este momento, incluso si se cambia la velocidad aumentándola en un porcentaje determinado. Por lo tanto, estos y muchos otros cambios en el sistema de vuelo y, bueno, también Master Mod
se aplazarán para un entorno más controlado en el futuro y podría llegar posterior al parche 4.0. Lo que sí se mantendrá en esta versión son los ajustes necesarios para que la red de recursos gestione correctamente tecnologías subyacentes de las naves como escudos, propulsores y armas, que ahora estarán utilizando energía real para sus mejoras. Esto añade complejidad al juego y por esa razón el equipo ha decidido no introducir más variables de las que puedan manejarse en este momento. Así que en resumen, para el parche 3.24.2 no veremos grandes cambios en el modelo de vuelo o en la velocidad de las naves, aparte sí, de algunos ajustes pequeños que se han hecho, ya que la prioridad es estabilizar estos sistemas complejos antes de introducir modificaciones más significativas. También Yogi hizo mención a la Corsair y el cambio o nerfeo que sufrió, depende cómo se mire, respecto a sus armas. Dijo que el cambio es intencional y busca distribuir el poder ofensivo de las naves grandes entre toda la tripulación que pueda llevar la nave. En este caso la Corsair era muy poderosa a manos de un solo jugador y lograba más bajas de las que ellos querían. Este es el primer intento para resolver el problema, pero en un futuro podrían haber muchos más cambios. Nuevamente volvemos a tocar el tema de la multitripulación y parece algo de nunca acabar. Creo que lo positivo de todo esto es que de a poco se va tomando conciencia de la multitripulación y la importancia de esta en las naves medianas o grandes, lo cual es bueno porque hace que se pongan los pies en la tierra al momento de comprar una u otra nave. También esto por un lado puede ser contraproducente para la empresa, dado que al ser necesaria la multitripulación en todo momento, los jugadores podrían evitar ahora lanzarse en multitud a comprar con dinero fresco nuevas naves multitripuladas, sabiendo lo que ello conllevará, no ya en un futuro, sino en un corto plazo. Hasta ahora llevar naves medianas o grandes, estando solo o con un amigo, fue sencillo y por ello es que muchos las compraban cuando salían a la venta. Pero viendo las nuevas complicaciones que podrían tener, quizás se vendan el primer día como la novedad del momento, muchas compradas con créditos que ya tenés en la tienda seguramente, y luego se derritan, como me han contado algunos de ustedes que han hecho con naves que requieren mucha tripulación en base a estos cambios que se avecinan. Respecto al parche 3.24.2, creo que la próxima semana podría abrirse a la oleada 1, dado que las fechas se están apurando y se viene todo encima. Sí, hablo de la CitizenCon, el parche 4.0, luego la IAE, muchísimo material en el cual la gente de SIG deberá trabajar y por supuesto estará todo aquí en el canal. Me gustaría que me cuentes qué te pareció todo esto. ¿Crees que veremos una demo finalmente de Escuadrón 42? ¿Crees que llegará su versión completa en el 2025? ¿Qué opinás de los cambios que ha recibido la Corsair y la importancia preponderante que se le está dando a la multitripulación? Dale, anímate y déjame ese comentario, tu idea para enriquecer todo este contenido. Espero que toda esta información les haya servido, gustado y sobre todo, como te digo, siempre informado. Ya sabes que de ser así podés dejar ese like para valorar el contenido del canal, el contenido de este video. También podés compartirlo obviamente y suscribirte si aún no lo hiciste. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.